tal? Muy buenos días, ya estamos aquí nuevamente con todos ustedes y para mí un placer como siempre, muy contenta de estar aquí en este nuevo podcast. Tenemos un extraordinario invitado, vamos a tener mucha historia, vamos a conocer muchos temas que a lo mejor no conoces porque yo previo a entrar al podcast estuve platicando con nuestro invitado y bueno, cada cosa que dices, híjole, ¿por qué no sabía esto? ¿Por qué no conocía? Pues además de muchas cosas que él nos va a invitar a conocer en un futuro ya muy próximo. Está con nosotros Jorge Huerta Estrada. Muchos lo conocemos por la fotografía. Muchos sabemos de esa gran pasión, pero además muchas otras cosas más que has hecho en documentales, en cortometrajes. Si estoy errada en mis comentarios ya me corregirás, pero la biblioteca andante que eres, Jorge, es fascinante poder platicar, estar escuchando la historia, pero además la vas viviendo. Al menos yo, cuando me platican algo, ya lo estoy imaginando, yo me visualizo en el lugar, en el momento, lo vivo y lo imagino, ¿no? O sea, somos, y lo decíamos hace unos momentos, nuestro país México, al cual amo inmensamente, yo siempre he dicho que soy orgullosamente mexicana. Sí quiero dejar entre paréntesis la situación política, esa no la toco. Yo hablo de mi México, de mi tierra, de mi historia, de mi gente, de mis raíces, de lo ricos que somos en todos los aspectos, ¿sí? Por eso dije, entre paréntesis, política se queda fuera, ¿sale? Bueno, hablo de esta gente hermosa que se levanta cada día a trabajar, Jorge, auditorio, todos los que nos ven, esta gente como tú, como yo, que cada día nos levantamos con retos, con sueños, con ideas, con ganas de hacer las cosas lo mejor posible. Y como lo dice este podcast, vamos a hacerlo diferente, y hacerlo diferente es conocer nuestra historia. Yo quiero que Jorge, de inicio, quédense con nosotros, compartan este podcast, véanos en YouTube, aquí van a aparecer la página de YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, pero Jorge, yo quiero que iniciemos. ¿Quién es Jorge Huerta Estrada? Para empezar con el tema de hoy. Sí, pues buenos días, buenas tardes, Bere, te agradezco mucho la invitación. De repente me siento abrumado por lo que dices de un servidor, ¿verdad? Pues simplemente me gusta la fotografía, pero también me gustan otras cosas, ¿no? El periodismo, soy promotor cultural desde hace algunos tiempos atrás, con grupos de compañeros, de amigos, y ahora, bueno, pues me volví también un artista después de ser fotógrafo en los medios de comunicación. Bueno, pues ahora también hago un poquito, extendido esa amplitud que tiene la fotografía, la he extendido un poquito más allá. Y bueno, entré a la Facultad de Artes, soy licenciado en Enseñanza de las Artes, ya titulado. Entonces he tratado de conjugar, ¿verdad?, algunas cosas que me gustan, otras cosas que tienen que ver con la cuestión teórica y demás, ¿no? Entonces la fotografía, bueno, me ha llevado a conocer lugares que jamás imaginé. Primero aquí en mi localidad y en los alrededores, en la región. Luego en el estado, porque he trabajado en campañas políticas y demás, medios de comunicación. Decía, estuve en los Scouts, en el Grupo 2, luego trabajé en Pemex, en transportes. Entonces ha sido una cuestión de andariego por todos lados, ¿no? Entonces eso me hace conocer, caminar, sudar, en fin, ¿no? Con mi mochila casi siempre a cuestas. Y bueno, pues hay otra mochila que también traigo, que es la de las experiencias, ¿no? Y bueno, aquí pues podemos platicar de varios temas que ya lo estábamos haciendo hace un momento, ¿no? No, y a mí me encantó cuando, yo sí quisiera que nos dieras esa entrada de la fotografía, de cómo nace y cómo tratan de semejarla, si te entendí bien, al ojo humano,
¿no? O sea, esa parte me encantó porque de verdad decimos, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Claro. Entonces, una imagen, y el cerebro del ser humano, lo primero que capta es la imagen. Puedes decir muchísimas cosas, pero la imagen te conecta o te desconecta, te hace quedarte o se va. Así es, una imagen dice más que 1000 palabras, pero también miente más que 1000 palabras. Y ahora, no, lo vemos con este asunto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Antes hablábamos del Photoshop, en fin, pero vaya, depende de la perspectiva, depende del punto de vista. Y fíjate que el asunto de la fotografía, yo digo que el rescate de la fotografía con la esencia es precisamente el fotoperiodismo o la fotografía documental. Esa fotografía que en lo particular me apasiona, ¿verdad? De hecho, estoy ahí por este año, yo creo que a fin de año vamos a editar un libro de fotografía, no propiamente histórica, pero digo, ya con el paso de los años creo que ya se va volviendo histórica por las décadas que van pasando, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es que la fotografía, bueno, yo incluso tengo una teoría que pudo haber nacido fortuitamente, ¿no? Porque los alquimistas, ¿te acuerdas que buscaban en aquellos tiempos el elixir de la vida, ¿no? Sí. O sea, sí. Queremos vivir mejor, queremos vivir más tiempo, ¿no? Con una mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Pero bueno, no había tantos estudios o la ciencia estaba en pañales y empiezan a buscar, a experimentar y vamos a ver toda esta cuestión química, ¿no? Alquimistas hubo en todos lados, en Europa, en China, en varias civilizaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezan y descubren el negativo, cómo se revela y demás, ¿no? Pero además la cuestión de la técnica, o sea, la cámara fotográfica, que es una emulación al ojo humano, ¿verdad? Nosotros, la cámara tiene, bueno, un diafragma, ocupa una velocidad, una sensibilidad, etcétera, etcétera. Y está más o menos fabricada con respecto a la luz del sol que tenemos en el día. Por eso, digamos, las películas que dicen luz de día, ¿no? Porque es como para usarla en el día, pero después ya vinieron otras películas especializadas con mayor sensibilidad para tomar en la noche. Y ahorita las cámaras que son fabulosamente increíbles. Antes comprabas un rollo de 36, podías tomar 36 fotos, entonces tú ibas a un evento, por ejemplo, yo recuerdo, llevaba 1 o 2 rollos, ¿no? Y ya llevo tantas, y me quedan 10, y me quedan 9, y ahora tengo que calcular para que no se me vaya a ir el momento, el culminante del evento, si era un evento, ¿verdad? Y entonces yo tenía que saber administrar la película. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego era ASA 100, que para luz de día, bueno, pues usabas el flash si era de noche y demás. Y a veces yo me acuerdo que teníamos el atrevimiento de decir, bueno, ahora voy a utilizar una ASA 1600 o 3200 ASA, que era lo máximo, ¿no? Y tenías que quitarla, guardarla, poner la siguiente y luego hacer esos cambios y después revelar y esperarte varios días a poder ver el resultado, sí, ¿no? Cuando llevabas tu rollito. Sí, lo llevabas y tenías que esperar y a ver cómo salieron, ¿no? Y así, changuitos. Ahora tomas la imagen y en ese momento ya la estás viendo, ¿no? Sí. Y ahora que las cámaras estas que traen 5000 ASA, 10000 ASA, es algo increíble, ¿no? Y eso tiene que ver con toda esta tecnología en este siglo XXI que ha sido desquiciante, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, volviendo al asunto de la fotografía, bueno, la fotografía está diseñada como está diseñado el ojo humano. Y el ojo humano ve cierto fragmento de
las ondas sinusoidales de luz, de tal manera que hay muchas cosas que no vemos, pero no quiere decir que no existen. Por eso el dicho ese de hasta no ver, no creer, pero ahí estamos muy limitados. Por eso se dice que los animales tienen otra percepción y ellos pueden ver cosas que el ser humano no puede ver. ¿Y cómo le hace el ser humano? Bueno, pues ya inventa la cámara de rayos X, la cámara de rayos gamma, de rayos ultravioleta, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya ahorita la tecnología está tan avanzada que ya podemos ver a través de las cámaras muchas cosas que no vemos con el ojo humano, ¿no? Y yo le decía a Jorge hace un momento que sí quiero hacer esta pregunta ahorita que estamos al aire. Jorge, a mí me llama mucho la atención que hoy en día, bueno, ya años atrás, no, que es que los seres humanos tenemos auras y tenemos colores, y si tu aura está azul o verde o roja o amarilla, dice esto y dice el otro, y ya sabes, ¿no? ¿Eso es mito, es realidad? ¿Sí se puede, no se puede? ¿Qué hay? Pues claro que se puede y se supone que todos somos vibración. Ahora ya nos damos cuenta, antes separábamos la energía de la materia, ¿no? No, la energía es una cosa y la materia es otra. Yo recuerdo en la escuela, ¿no? Ahora no, ahora la energía y la materia son lo mismo, ¿no? Y las vibraciones. En fin, estamos reconfigurando muchas cosas del conocimiento y ahora nos estamos dando cuenta de cosas que ignorábamos o a veces pretendíamos dejar como de lado, ¿no? Entonces, esto de lo que estás hablando ahorita es algo muy interesante y que hay algunas disciplinas que están ya retomando esos temas, ¿no? Yo quiero pensar que un día va a haber una cámara que le digas, a ver, quiero ver en rayos X, ahorita quiero ver en rayos gamma, ¿no? Y ahorita quiero ver así, en X o Y. Hay personas incluso que tienen ciertas condiciones, como por ejemplo el autismo, que es una condición, como dicen por ahí, es un software diferente al que traen, ¿no? Okay. Hay un director, ahorita no recuerdo su nombre, un director extranjero, un director de una orquesta, y él puede ver los colores de la música. ¿Por qué? Porque su organismo tuvo por ahí un asunto, vamos a llamarle mutación, o como quieras llamarle, ¿no? Entonces él tiene una condición especial. Bueno, ¿cómo es que puede ver la música? Ver los colores de la música, ¿no? Incluso, un paréntesis ahí, ahorita que dijiste los colores de la música, Jorge, estaba leyendo de los sabores de la música. Bueno. O sea, cómo hay acordes, por llamarlo de alguna manera, perdónenme los músicos, ¿verdad? Que ellos sí sabrán cómo se le llama, que te dan, te producen un sabor salado, dulce, las letras, el sonido, las altas, las bajas. Yo estaba sorprendida porque dentro de la música, incluso cuando hacen un jingle para una marca, y es alguien que sí está preparado le pone los sonidos para hacer que tú puedas antojarte, ¿no? O sea, que te puedan antojar incluso con el sonido. Claro, bueno, por eso existen estudios muy profundos sobre la mente humana, la percepción sensorial de la gente. Unos tenemos o percibimos más cosas que otros, ¿no? Algunos percibimos más el sonido, otros más de la vista, otros más del tacto, en fin, pero eso es muy importante. Por ejemplo, incluso hay restaurantes, dicen, el restaurante debe estar pintado de naranja, que porque es el que te invita, ¿no? Sí, naranja amarillo, ¿no? Ajá. Bueno. Ok, esa es la parte visual, vamos a decirlo así. Pero, por ejemplo, para armar unos platillos inteligentes, ahora pueden ocupar la estructura molecular de tal cosa, vamos a decirlo, estas galletas tienen una estructura molecular así, y acá hay una mantequilla que tiene otra estructura molecular donde las combinan las dos y te dan un sabor muy agradable al paladar humano. Y ahí les va. Fíjense que tuve la oportunidad de estar en un restaurante de comida italiana
y donde los dueños son italianos y ellos hacen sus propias recetas. Bien. Esto que acabas de decir encaja perfecto. Yo me comí una pizza y un postre que se llama panna cotta. Bien. Si es panna cotta o panecota, no es panna cotta. Creo que sí, me corrigen si no, pero bueno. Y fue increíble que hoy, en este momento, yo recuerdo el sabor y lo siento, ¿no? Es como cuando te dicen, a ver, en este momento todos vamos a partir un limón, pero no lo estás partiendo. Imagínate que tienes... Y ahora ve, voy a exprimir... ¿A poco no se les entumió aquí? Bueno, a mí me quedó... O sea, yo regresé y pasaron 2, 3 días... Y yo seguía sintiendo los sabores. Esto que tú dices, de la parte molecular, de claro, cómo mezclas. ¿Por qué? Porque hasta la música te puede poner triste o te puede poner alegre. claro, claro. Y por eso dicen, si estás, vamos a pensar, rompiste con tu pareja y te pones a oírlas de... Y volver, ¿no? A tus brazos, no, pues caes en llanto. O sea, todo tiene que ver. Claro, todo tiene que ver con los sentidos. Y ahorita, por ejemplo, cuando hablamos del sentido del gusto, ¿verdad? De los sabores y demás, el sentido del oído con la música, y si hablamos de la fotografía, hablamos del sentido de la vista. La vista es muy importante para la fotografía, ¿no? Incluso, ¿qué nos falta? Aunque ahorita se ha democratizado este asunto de las cámaras, porque cualquier persona que tiene un celular es potencialmente un fotógrafo. Pero ojo, no quiere decir que tenga una cultura visual. Por lo tanto, ahorita hay mucha gente analfabeta visual. Digo, Sí, en términos sí, del arte, ¿no? Sí, o sea, o en términos de la comunicación. definitivamente no es lo mismo que yo, Berenice, que jamás en la vida he estudiado ni conozco nada de fotografía, tome una foto, a que tú, Jorge, tomes una fotografía. Obviamente, tú has estudiado, te has preparado, traes experiencia, y ese es el punto, ¿no? Busca siempre en lo que hagas a los que saben hacerlo, a los especialistas, porque traen preparación, conocimiento, experiencia, y te van a dar un mejor resultado. Yo tomo una foto a lo mejor ahorita de esta jirafa y la tomas tú, y a lo mejor la tuya va a parecer que es una jirafa que está en la jungla, ¿no? y la mía no. Entonces, todo esto a mí me fascina porque es que entendamos que nuestros 5 sentidos y el sentido de la vista es el número 1, es el padre y madre de todos los sentidos del ser humano. Percibimos cosas extraordinarias y Jorge tiene mucho para contarnos, y prometo que va a haber un podcast dedicado a todo lo que es la parte fotográfica. Ahorita le voy a dar un vuelco y los vamos a dejar con todas las dudas esas que se quedaron. Igual aquí nos escriben, nos las preguntan, no se preocupen. Pero yo me quiero ir, Jorge, voy a dar este salto cuántico de la fotografía, de los cortometrajes, de los sentidos del ser humano, que aprendamos a valorar los maravillosos sentidos que tenemos. Y si tú nos estás escuchando porque perdiste tu vista o porque naciste sin este sentido de la vista, desarrollan el sentido del oído, del tacto, del olfato, es impresionante. Sí, ¿cómo no? Y quien no tiene sus manos dice, bueno, pues ¿cómo? No, es que decíamos hace un momento, somos unas máquinas, por decirlo así, tan perfectas. O sea, es impresionante cómo recibe la señal, a qué velocidad recibe la señal mi cerebro, donde yo le estoy ordenando que voy a mover la mano y ya la moví, ¿no? Y toda esta funcionalidad que tenemos de pies a cabeza. Pero bueno, Jorge está haciendo un cortometraje, no es cierto, un documental. Y nos vamos a ir directo al documental porque después vamos a tener una entrevista de fotografía, porque me encanta todo lo que podamos aprender, aprendámoslo, saboreémoslo, disfrutémoslo. Quizás hoy es mi última entrevista, no lo sé, yo espero que falten muchas, pero lo que sí es cierto es que la vivo como si fuera la última. Y me encanta como si
así tiene que ser la vida, Jorge. Así tenemos que vivir. Así. Ahora Claro. platícanos del documental, que está, hasta me voy Bueno, a acomodar. Ya para cerrar un Sí, poquito el sí. asunto de la fotografía, nada más quisiera comentarte Sí, esto, sí. ¿no? Te decía yo de la educación visual, y ahí por ahí en mi tesis de titulación, perdón, hablaba yo de que necesitamos en las escuelas que la fotografía sea obligatoria. ¿Por qué razón? Porque cuando aprendes fotografía se abre un panorama muy amplio, precisamente por lo que dices. Primero, porque, a ver, cuando nos despertamos, abrimos los ojos, ¿no? Y ¿qué vemos? El techo, nuestras cosas. Sales de tu casa, ves vehículos, llegas a la escuela. ¿Y qué es lo que ocupas mucho? Pues el sentido de la vista, ¿no? Porque el sentido de la vista te va a ayudar a ver cómo está el universo, ¿no? Todo lo que te rodea lo percibes a través de la vista, pero además ya en otro sentido, en el sentido del aprendizaje, desde niños, ¿cómo aprendemos? Con el sentido de la vista, dónde gateas, dónde caminas, cómo empiezas a leer, cómo obtienes el conocimiento con la lectura. ¿Y cómo lees? Con la vista, ¿no? Entonces, la vista es muy importante. ¿Y qué necesitamos nosotros, o por qué necesitamos cultivarnos en el asunto de la educación visual? Necesitamos hacerlo porque estamos bombardeados por imágenes en todos lados y necesitamos decodificar esas imágenes y saber de qué se trata. Por eso hay muchas cosas que les damos por default, ¿no? Ya he visto esto, pero no te pones a pensar el significado de tal o cual cosa. Cuando tú empiezas a decodificar todo lo que hay a tu alrededor, es cuando empiezas a entender toda la funcionalidad del mundo, ¿no? Hay cosas que son bastante obvias, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo ya por ahí donde hay unos cocodrilos, ¿no? Que hay en vez de decir no se acerque, ¿no? Hay un cocodrilo casi comiéndose a la persona. Bueno, digo, es tan obvio, ¿no? Pero sí, hay cosas muy sutiles que a veces no las digieres, ¿no? ¿Por qué? Porque te hace falta el conocimiento, el contexto y demás. Entonces, ahí es donde hablo yo de esa cultura visual. Después podemos adentrarnos muy bien. Hay un concepto que no todos lo manejan, de la hermenéutica. ¿Sí has escuchado un poquito del término? No. La hermenéutica trata un poquito de desmenuzar, de ir más allá de lo literal. Por ejemplo, la hermenéutica, digamos, de la Biblia, ¿no? Que tienes que leer la Biblia, pero no lo lees literal. Hay muchas cosas que encierran un mensaje, digamos, detrás de. Así lo mismo pasa con los textos jurídicos, ¿no? Hay una hermenéutica jurídica, y yo hablo de la hermenéutica fotográfica. Algunos autores ya lo manejan. Pensé que nadie lo había manejado, no me voy a adjudicar. Ya unos lo manejan, pero no es así como algo popular. Entonces la hermenéutica fotográfica tiene que ver con esto, de cómo cuando tú ves una imagen tienes que desmenuzarla. Pero la hermenéutica tiene que ver con el contexto que estás viviendo. No es lo mismo una imagen de los años 20 a una imagen del día de hoy. Y si nos vamos al asunto de la publicidad, pues también, que tú que manejas la publicidad, ¿no? Vemos aquellos anuncios pues de los 60, 70 y nos dan risa, ¿no? A veces muchos de ellos, ¿no? Dije, esto es tan obvio, ¿no? Pero claro que en aquel entonces era un contexto diferente al que estamos viviendo hoy. Hoy hay cosas muy sutiles, incluso hay unos libros, ¿no? Que hablan de cómo puedes manipular, ¿no? al público, ¿no? Y bueno, ya después hablaremos hasta de la inteligencia artificial. Sí. Pero sí, y no. Y es que esta parte está bien interesante, Jorge, donde sí es cierto que hay, hoy en día, se puede manipular de muchas formas en todo lo que tenemos hoy de imágenes, en redes, en todo lo que nos bombardea en este momento de vida. Hay imágenes que te invitan a hacer
cosas, situaciones, hay textos, hay palabras, la forma en que las dices, ¿no? Sí. Y como ejemplo, cuando mi papá inició el perifoneo hace poco más de 40 años aquí en Poza Rica, yo creo que todavía hay gente que recuerda aquellos bochitos de colores. Sí. Los bochos de colores de don Francisco Droyet. Y empíricamente, sí, porque en ese tiempo qué programación neurolingüística ni qué nada, o sea, no se sabía lo que hoy se sabe. Y él me decía, ¿no? A ver, Berenice, bueno, Verónica, porque no me decía Berenice, a ver, Verónica, me decía, ¿cómo vas a hacer que a la gente se le antoje ir a ese lugar? Entonces me decía, describe el taco que te vas a comer ahí, sí, ¿no? Sí. En aquel entonces estaba el restaurante Tampico, sí, de pague poco y coma rico, el que estaba en la Constitución, sí, sí, el restaurante bueno, posterior don Memo, el dueño, don Guillermo, puso una taquería que se llamaba El Reventón, que estaban acá donde hoy ya las están, bueno, en la Canadá, cuando era que ahí estaban las taquerías, ahí puso El Reventón, así se llamaba. Mi papá le puso El Reventón del Sabor, y ahí es donde él empieza el perifoneo, o sea, estoy hablando de... Y fue muy padre porque un día cuando me dice mi papá, graba el spot, yo tenía 18 años, 16 tenía, 16. Híjole, bueno, no hagamos sumas ni restas. Tenía 16. Y cuando él me dijo, imagínate el taco, entonces cuando grabas, dice, no, y es que la tortilla calientita pero a mí me gustan los de tripita, con la salsita esa molcajeteada, el limoncito y la cebollita, cuando te lo comes. Me hablaban de Tony y me decía que también les trabajábamos la publicidad. O sea, no pases anunciando por aquí. Ya todos los días queremos pedir, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál programación neurolingüística? Simplemente transmítele a la persona lo que tú probaste, lo que tú sabes, lo que tú ves. El mensaje tal cual. El mensaje. Claro, sí. Y esa parte es el todo, Jorge, en la fotografía, en las imágenes, en lo que tú compartes. O sea, si yo siempre les digo, ¿quieres que te diga, que te promueva esto? Lo necesito probar y ver que me haga lo que dice que hace. Y si es así, lo promuevo. ¿Por qué? Porque te voy a mirar y te voy a decir lo que te estoy ofreciendo porque yo ya claro, sí, auténtico. Bueno, con esto podríamos seguir, ¿verdad? Pero vamos a cortar esta parte y vamos a continuar, obviamente, con Jorge Huerta, que tenemos mucho que platicar, pero vamos a platicarle un poquito a la gente de nuestra historia. Los que no se han ido, qué bueno, los que se fueron, regrésense, y los que aquí se quedaron, síganle porque esto sigue interesante. Jorge, documental, petróleo, México, Poza Rica, Coatzintla, historia. ¿Qué nos cuentas de este documental? Sí, fíjate que para empezar, hablando de la cuestión fotografía, ¿verdad? Siempre me casé yo con el asunto de la foto fija. Siempre, porque traía mi cámara y me paraba inmediatamente, tomaba una foto y ya me podía mover a otro lado, ¿no? A otra perspectiva del mismo lugar. Y por eso podía tomar una serie de imágenes. Me gustaba mucho esa como adrenalina, ¿no? Estando en la facultad, en enseñanza de las artes, llegó Ricardo Benet, el maestro. Él es director director de cinematografía de la Universidad Veracruzana a nivel estatal. Perdón. Y es cineasta y ha ganado Arieles, en fin, ha estado incluso en el extranjero, ¿no? Una persona con bastante experiencia. Viene Ricardo Benet perdón, y nos da un taller de cortometraje. Yo dije, bueno, pues voy a ver de qué se trata, pues que sea como una experiencia, ¿no? Cuando empieza a preguntar sobre los temas y todo, le digo, yo tengo un tema
de la negritud de aquí de Tamiagua. Dice, oye, pero es que hay que ir hasta allá y el tiempo, el recurso, en fin, moverse con cámaras. Dice, ¿no tienes otro tema? Le digo, sí hay uno. Le digo, resulta que estoy haciendo un documental, pero mi guionista me dijo, fuera, tú quieres todo, porque yo quiero meter todo, ¿no? O sea, y después ya les voy a platicar bien del guión y todo esto, pero dice mi guionista, no. Y me dice, ¿qué tema es? Le digo, fíjate que hay una familia de Papantla que dice que ellos son los de la historia de la Rosa Blanca. ¿En serio? Sí, ese. ¿Cómo? Digo, pero ¿qué tal si no es? Pues ¿para qué crees que es el cine? Para describir algo que bien puede ser, o bueno, hay una historia verídica detrás, en fin. Y todo está en documentos, porque ya había ido yo al Archivo Histórico de Pemex, al Archivo General de la Nación, al Archivo General del Estado, fui a Tampico, fui a la Fototeca Nacional de Pachuca, en fin, buscando información, y recurrentemente me topaba con un apellido, el apellido Tremari, de Papantla, y sí, ellos tenían que ver con las tierras de aquí. Es más, don Pedro Tremari, que fue el primer italiano, o uno de los primeros italianos, el primer Tremari que llegó a la región, Zamora, Papantla, etcétera. También tuvo terrenos aquí en Poza Rica, fue propietario en aquella lotificación. Coatzintla tenía varios lotes, lote 3, gran lote 3 Poza Rica y el lote 4 Poza de Cuero. Son dos lotes que después, al juntarse el 3 y 4, conformaron el municipio de Poza Rica. Pero antes fuimos Coatzintla, ¿no? O sea, nuestra mamá es Coatzintla, hay que reconocerlo. Sí, sí. Entonces, bueno, empiezo a buscar y a desenmarañar todo eso, porque son documentos fríos, ¿no? Que tú tienes que empezar a razonar, oye, ¿esto por qué? Y ahora, y léete, no sé, tan solo en el Archivo General de la Nación, para ver las puras referencias, eran 9 tomos. Entonces necesité varios días para ver todos los tomos, imagínate, ¿no? O sea, fue algo muy laborioso, ¿no? Y se puede volver tedioso, pero depende el nivel de adrenalina y ganas que tengas, ¿no? Tuve momentos muy emotivos al estar buscando todo esto. Entonces, cuando encuentro ya lo que iba a hacer para el cortometraje, hago el cortometraje, y es el que ahorita, digamos, se presentó en el Festival Internacional de Cine de Orizaba, también en Cumbre Tajín, en el Museo Teodoro Cano, y el año pasado en la FILU, aquí de la UB, finalmente pude presentarlo en Poza Rica. Y ahorita lo podemos buscar en YouTube, como La Otra Rosa Blanca, así se llama el cortometraje. Nada más para irnos al contexto, La Rosa Blanca fue una película, sí, que, bueno, a mí me tocó verla blanco y negro. Sí, blanco y negro. Que se filmó aquí en Poza Rica. Sí, una parte, sí. Que eran aquellas casas de madera. Sí, sí. O sea, de ahí parte ese documental, Jorge, ese cortometraje de La Rosa Blanca. Bueno, es que aquí está entrelazado, porque te voy a platicar por qué. Porque yo quería incluir lo de La Rosa Blanca en el documental. Mi guionista me dijo que no. Por eso yo hice aparte el cortometraje. Dije, bueno, ¿no quieres? Pues yo voy a hacer mi cortometraje. Entonces, hago mi cortometraje. Y déjame y te digo, el guión está excelente. El guión no había que quitarle ni ponerle nada. Entonces dije, está bien, tienes razón. Entonces, hago yo el cortometraje. Pero ahora bien, ahorita nos fuimos a la película. Ajá. La película La Rosa Blanca está basada en la novela de Bee Traven. O Bruno Traven. ¿Quién fue Bruno Traven? Bruno Traven fue un autor alemán que describió muchas de las actividades de las comunidades en México. Anduvo en Chiapas, anduvo en muchos estados, viendo cómo vivían las comunidades, y todo eso lo escribió, pero siempre su identidad estuvo resguardada. Hasta la fecha no se sabe, a ciencia cierta,
quién era. Hay unas fotografías que circulan por ahí, pero también se dice que Witraben, porque así se firmaba, era un conglomerado de escritores. Ya. Bueno, yo creo que voy a hacer una investigación para ver quién era Witraben, ¿no? Sí. O sea, si era Tenemos una persona o eran varias personas. O eran varias personas, ¿no? Haciendo ese trabajo. Supuestamente era un alemán que llegó por problemas allá y se refugió en México y vivió y conoció todo lo increíble de este lugar y por eso lo escribió. Entonces, hay que leer La Rosa Blanca y también ver la película, ¿no? Y bueno, en fin, pero fíjate, ahorita que hablamos de que se filmó, una cosa es la locación de la película y otra cosa es de dónde parte verdaderamente la historia. Ya. Entonces, elaborando el documental, una familia de Papantla, la familia Tremari, me dice, es que nosotros somos los de la película. ¿En serio? Y entonces empiezo yo a cotejar mis documentos y lo que ellos tenían, y todo parecía indicar que así era. Y de ahí surge La Otra Rosa Blanca. Entonces yo la tengo que buscar en YouTube como sí, La Otra Rosa Blanca. La Otra Rosa Blanca. Okay. Y ahí la vas a encontrar. No tiene tantas visitas porque no son de esas cosas como virales o populares, ¿no? Porque paradójicamente la cuestión histórica que tiene ese tipo de valores, a veces no es tan viral, pero ahí está. Poquito va a ir pero moviéndose, ¿no? Realmente, oye, ya estamos en la recta final, Jorge. Sí. Y hablamos de todo, y hablamos de poco, y hablamos de mucho. De repente. Pero bueno, ya vamos a ir con otros entrevistas. Pero ahorita estás en un documental que ya está a punto de salir. Nos vamos a despedir, pero danos ese panorama, aunque sea un panorama no tan preciso, pero sí saber qué es lo que están haciendo, cuál es la información, todo el interés que hay en nuestro país y también nosotros como zona norte del estado de Veracruz. Claro que sí. Mira, nosotros tenemos como la cuna del petróleo a Ébano, San Luis Potosí, pero pasa Ébano y hay un letrero muy grande que dice la cuna del petróleo, pero ahí el pozo, el de referencia de ser la cuna, ese pozo se perforó en 1904, entonces estamos hablando del siglo XX ya, pero aquí los trabajos que se hicieron fueron desde el siglo XIX. Entonces, tanto en Minatitlán como en varias partes, incluyendo el Totonacapan, empezaron gente a buscar esa parte del petróleo. Ahora bien, hay que ver el contexto, porque no existía una industria petrolera, no existía la industria petrolera. El automóvil Ford T, que Henry Ford patentó, fue hasta el año 1900. Entonces, digamos que no existía una industria de la gasolina o de los derivados del hidrocarburo. Se empleaba el queroseno, se destilaba el queroseno para las lámparas, porque en muchos lugares no había electricidad. Entonces era para alumbrar a la gente, ¿no? En sus hogares. Esa era la industria así, primigenia, vamos a decirlo, ¿no? Del petróleo. Entonces, aquí en la zona del Totonacapan hubo personas que anduvieron investigando cuando vieron chapopoteras, porque había chapopoteras en Álamo, en Pánuco, en muchos lugares, en el sur igual. Entonces hubo una pequeña como carrera, digamos, una pequeña carrera industrial, y entonces lo que yo voy a dar a conocer, o lo que vamos a dar a conocer, porque somos un equipo de gente profesional, lo que vamos a dar a conocer es dónde es la verdadera cuna del petróleo. Y eso es lo que tenemos ahí. El cortometraje es el preámbulo del documental. Entonces, es como la primera parte, y ahorita lo que sigue es el documental. Espero en unas semanas ya tener la fecha precisa. Vamos a convocar una rueda de prensa, te vamos a invitar, y
para dar a conocer el lugar donde vamos a presentarlo, y por supuesto que va a ser en toda la región, en todos los municipios, incluyendo Poza Rica, y también lo vamos a llevar a la capital del estado y a la capital, a México, a la Ciudad de México, porque este tema tiene una connotación nacional, es más, mundial. Pues por ahí se dijo que iba el petróleo ya de salida. No es cierto, el petróleo está vigente y es parte de las disputas que hay a nivel mundial en este momento, ¿no? Definitivamente. Sí. Híjole, Jorge. Bueno, iniciamos con quién es Jorge Huerta Estrada. Nos habló de la fotografía, de la importancia de nuestros sentidos, el sentido de la vista, todo lo que podemos, lo que tenemos. ¿Cómo se nos olvida, Jorge, las maravillas que tenemos? Y cuando la edad va avanzando, lo voy a hablar a título personal, sí. No pienso igual que cuando tenía 20. Si yo pensara igual que cuando tenía 20, señores, en este momento de mi vida, no, bueno, decía mi padre, con tu edad y mi experiencia, me como el mundo. Pero bueno, la vida así es. La experiencia la vamos tomando al paso de los años y del tiempo. Entonces, tenemos regalos de vida maravillosos. Tenemos 5 sentidos que cada día debemos agradecerlos infinitamente. Y si no tienes tus 5 sentidos, los que tengas, porque son los que nos hacen ser y sentir la sensibilidad de la vida, de las cosas. Démosle la importancia que tiene a lo que la tiene, que eso es lo difícil. Entonces, Jorge, cerramos este podcast con muchas interrogantes, con mucha expectativa, porque yo sí soy una persona que siempre he creído que el conocer tu historia es, como lo dicen muy trilladamente, es no volver a repetirla. Sí, por supuesto. Conocer la historia nos va a ayudar a crear un mejor futuro, definitivamente. Ahora bien, con respecto a lo que decíamos, la educación visual es algo bien importante. Por eso la fotografía, creo yo, que es algo que nos va a ayudar para poder analizar los contextos en los que estamos viviendo, ¿no? Te agradezco mucho por la entrevista, por este tiempo, ¿verdad? Por estos canales que estás abriendo, que me parece fabuloso, que tenemos que optimizarlos, ¿no? Tenemos que aprovecharlos para poder difundir las cosas que tenemos, ¿no? Nosotros aquí fuimos la capital petrolera de México, con una importancia a nivel mundial, y necesitamos recuperar, a lo mejor en otros sentidos, ya no tanto en ese ramo, pero hay mucha gente creativa en este lugar, ¿sí? Hija del petróleo, o hijos del petróleo, ¿no? Hijos del petróleo, y conocemos algo de la historia y a veces creemos que lo sabemos todo, y lo más maravilloso que me ha regalado la vida es saber que entre más conozco, menos sé, definitivamente. Gracias, Jorge, gracias a ustedes que nos hacen favor de seguirnos, de engancharse con nosotros también, de disfrutar lo que hacemos, a todo el equipo que está detrás, porque sin equipo no somos nada. No somos únicos, no soy yo, no eres tú, no, somos todos, y eso que hay que entenderlo, porque el yo ya pasó a ser el nosotros. Sin nosotros nada funciona, nada se logra, a ningún lado llegas. Que tengan un extraordinario y maravilloso día, y no te pierdas porque seguimos con más. Ya tenemos página web, www.berenicedroyet.com, y ahí puedes ver todos los podcasts que se han grabado, y también estaremos subiendo algunos detrás de cámaras y muchas cosas más que tenemos por hacer, porque la finalidad es llegar a ti. La finalidad es que tú puedas conocer junto con nosotros y compartir nuestra experiencia. Soy Berenice Droyet y vamos a hacerlo diferente.